El doctor Ernesto Álvarez Miranda, él ha sido también presidente del Tribunal Constitucional, para conocer su opinión respecto a esta situación en la que nos encontramos. Doctor, le damos la bienvenida. Es un debate abierto, lo que va a suceder con el indulto al expresidente Alberto Fujimori, porque ya hemos escuchado a los magistrados del Tribunal Constitucional señalando que el fallo del 2022 se tiene que ejecutar, es decir, que lo único que tendría que hacer el juez de Ica es ejecutar el fallo que ellos ya emitieron en el año 2022, pero también estamos escuchando otras voces que dicen que primero se tendría que tener en cuenta las recomendaciones o las observaciones, la supervisión que realizó en su momento la Corte. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Lo primero que hay que decir es de que después de más de 20 años que la Corte continúe en la etapa de supervisión de sentencia es una exageración, porque al menos todos los aspectos de la sentencia de Barrios Altos ya han sido cumplidos. Lo único que está en debate actualmente es si a Alberto Fujimori se le puede dar un indulto o no. Y eso constituye un elemento extraño a la jurisprudencia de la Corte y extraño a al propio reglamento y normatividad del sistema interamericano, primero. Segundo, de que la Corte está actuando también de una manera incoherente con su propia normatividad, porque está dictando ya la segunda medida provisional para evitar que se cumpla un mandato de un órgano jurisdiccional interno, cuando no existen los requisitos para eso: extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño. Eso no existe. Es una persona de más de 80 años que ya ha cumplido más de 12 años de cárcel, y por tanto este indulto escapa a la prohibición doctrinaria, que es los indultos a las amnistías cuando estas tienen por objeto la impunidad. En este caso ya no existe esto. La Corte está convocando a la información, presumiblemente a una audiencia del Tribunal Constitucional, para el día 6 de diciembre. Así es. Y el problema sería de que la Corte vuelva a emitir una nueva medida provisional, porque es básicamente el ping-pong de la vez anterior. La Corte no puede eliminar la sentencia del tribunal, porque no tiene... la Corte, en principio, no está por encima de los órganos jurisdiccionales estatales de la nación. Doctor, por favor, necesitamos que usted nos pueda dar su opinión, en todo caso, lo que usted considera que es, porque parece que hubiese una colisión de estos estamentos, ¿no? ¿Quién prevalece? Porque hay quienes dicen que sí es vinculante, hay otros que dicen que no es vinculante. Más temprano la doctora Pacheco lo que nos decía es que incluso hasta el 15% de países que están adheridos pues no necesariamente cumplen con estas observaciones, porque no son consideradas sentencias. Exactamente. Primero, que no son sentencias. Segundo, que el sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario. Opera cuando la justicia nacional no ha cumplido con investigar, procesar, sancionar y reparar. En este caso, ya hace 2 décadas, el Perú viene procesando, condenando y reparando por el tema Barrios Altos y todos los temas de derechos humanos conexos. A Fujimori se le condenó penalmente en la justicia interna y ha cumplido cárcel a pesar de tener más de 80 años, que ya le correspondería la posibilidad ya no de un indulto humanitario, que de una manera irregular le concedió Pedro Pablo Kuczynski, sino de un indulto por razón de su edad y por razón de su vulnerabilidad. La Corte no es una Corte totalitaria de un país nazi, fascista,
La Corte actúa siempre pro hominem. Por tanto, no se justifica del todo este juego, este ping-pong, que ya es repetitivo, por el cual, sin poder anular la sentencia del Tribunal Constitucional, viene impidiendo que se concrete el indulto. Lo que decía yo anteriormente era que no es que la Corte esté en un plano superior al Tribunal Constitucional. La Corte y todo el sistema interamericano actúan cuando no actúan los órganos de justicia nacionales. En este caso han actuado. En este caso, de acuerdo a la legislación y a la Constitución Nacional, se viene efectuando un procedimiento, y por eso entiendo yo que el presidente Francisco Morales está un poco fastidiado porque la Corte está ya actuando fuera del ámbito de su competencia. ¿Y qué es lo que tendría que hacer el gobierno, en todo caso, para responder esto que ha hecho la Corte, ¿no? Que le da un plazo de 6 días para emitir un informe respecto al pedido de los representantes de las víctimas? En primer lugar, asegurarse de que el Tribunal Constitucional cumpla con emitir los informes. Si cabe la posibilidad, solicitar una audiencia especial para este tema, enviar al ministro de Justicia o a algún especialista del tema con un fin específico. No a nivel de Tribunal Constitucional, que define su sentencia, no a nivel del abogado de Alberto Fujimori, que define sus intereses, sino desde el punto de vista del interés del Estado peruano, que es el de pacificar y de dar solución a este tema para evitar que siga existiendo este fenómeno de fujimorización de la política peruana, que se viene arrastrando hasta más de 30 años y que ya no podemos seguir debatiendo ya sobre una persona que ya está fuera de la política y que lo único que aspira es a ir a su casa en los últimos meses o los últimos años de su vida. Ahora, doctor, ya para ir cerrando, ¿en cuánto tiempo tendría que pronunciarse el juez constitucional? Y si de ser el resultado una situación que no sea del agrado de los familiares de las víctimas, ellos podrían ahí volver a recurrir a la Corte. Esencialmente el juez ahora está atado de manos porque con el último comunicado de la Corte, que señala como fecha de informe el 6 de diciembre, el juez obviamente no va a poder disponer, no creo que se anime a disponer una excarcelación. A partir de allí es posible que el Estado peruano solicite una audiencia para debatir nuevamente por segunda vez consecutiva el tema del indulto, y yo creo que la Corte ya no tendría mayor posibilidad de seguir dilatándolo, porque cabe la posibilidad que muera Alberto Fujimori en este año, en el próximo año, y la Corte parezca una Corte vengativa, una Corte que, si bien es cierto, libera, por ejemplo, a terroristas como Lori Berenson y las exonera de pagar reparación civil, y por otro lado persigue hasta la muerte a una persona que, con todos sus defectos y posibles virtudes, ha gobernado y que fue condenado en su oportunidad, pero incluso hasta la condena misma en el fuero interno es discutible. Ahora, no existe derecho a la venganza en la legislación nacional o internacional. En el derecho internacional no existe el derecho a la venganza. Las personas que son condenadas y que cumplen condena no han tenido impunidad en absoluto, pueden ser materia de indulto si es que el Estado lo considera pertinente. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo su participación y vamos a estar pendientes también de cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo con relación a este pedido que le hace la Corte en este comunicado.